¿Qué dirías si te digo que la Virgen de Guadalupe no es la madre del Mesías, sino una madre de una deidad muy antigua, disfrazada o actualizada con diferentes nombres? Si te digo que la Virgen de Guadalupe es Nana, Ishtar, Artemisa, Diana o todas las diosas madres aztecas, mayas, Isis y otras más son la Virgen de Guadalupe, pues quédate que hoy vamos a hablar de este tema. Toda esta historia inicia en Génesis, sí, de la descendencia de uno de los hijos de Noé. ¿Quién era? Cam. Aquí nos damos cuenta de que habla sobre los descendientes de los hijos de Noé y de cuáles civilizaciones formaron, ya que pues fueron ellos los que terminaron poblando toda la civilización como tal la conocemos, porque todos venimos de los hijos de Noé, o sea, somos descendientes de Noé, pero nos vamos a enfocar en en Cam, el hijo desobediente. Cam es el abuelo de Nimrod y Cus es el padre. Recordemos que Cam fue una persona que se burló del estado de su padre, ya que lo encontró desnudo y en vez de que lo cubriera, él se burló. Nimrod, su nombre significa rebelión, y él, al ser una persona buena en cazar, y no solo en cazar, sino él tenía ese don de liderazgo. Entonces él, de cierta manera, el ego se le subió para él ya no sentirse como un simple mortal. Él ya se sentía prácticamente al nivel de Dios, y es aquí donde empezó a corromper a la civilización, que como siempre termina por alejarse de Dios y adorar simplemente a los humanos. Y Nimrod es el claro ejemplo, porque fue un rey. Lo vemos en la Torre de Babel, como él de cierta manera influyó en las personas para que empezaran a construir esa torre. Y bueno, aquí habla de que esta era una sola nación que hablaba un solo idioma, y Dios decidió confundirlos, porque recordemos que después del diluvio ellos seguían, antes del diluvio y después del diluvio ellos seguían hablando un solo idioma. Después de que Dios confundiera sus idiomas, ahí se dividieron y se hicieron diferentes naciones. Vemos que Nimrod, de ahí provienen muchas naciones, las cuales gobernaron en ciertas épocas prácticamente varias civilizaciones, porque de ahí viene la civilización de los babilonios y actualmente Roma. Porque estamos hablando de Nimrod y que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, pues es aquí donde se desarrolla esta historia. Yo estuve viendo varios videos donde hablaban de ciertas culturas que hablaban sobre Nimrod y sobre la esposa de Nimrod, Semiramis. Semiramis, ¿quién es? O sea, porque si ustedes buscan, aquí les voy a dejar la portada para que ustedes vayan a buscar ese video y pues sepan un poquito más información, pero se habla mucho sobre Semiramis, quién fue. Muchos la confunden con que fue una reina siria o asiria, pero
vuelvo y repito, o sea, los descendientes de Nimrod formaron esa nación de los asirios y otras más, porque él es el patriarca de todas esas naciones, lo que viene siendo Babilonia y lo que actualmente se conoce como Roma. Ellos son los padres fundadores de la idolatría, porque Semiramis es la madre biológica de Nimrod. Hay muchas historias donde hablan sobre Semiramis, sobre que era la esposa, que era la madre, pero coinciden mucho en que Semiramis fue la primera mujer que fue conocida como madre de un dios, o sea, de una deidad, quien al morir Nimrod, ella se embaraza o aparece embarazada, haciendo alusión a que Nimrod es un dios y ella tiene un hijo de ese dios. Tú escuchas la historia y vas a pensar que estamos hablando sobre la historia de los egipcios, de cómo Isis, Osiris y nació Horus. Pues sí, tiene mucho que ver porque esta historia es más antigua que la cultura egipcia, porque repito, Babel fue la primera nación que de cierta manera implementó el de esta madre que tiene de un dios un hijo, el cual es conocido, ahorita se me fue su nombre, pero este niño tiene un nombre y en la actualidad, si te das cuenta con la simbología que tiene la Virgen de Guadalupe, ¿qué tiene? Estrellas, una luna. Semiramis se decía ser la madre luna. Nimrod era el sol, o sea, el dios sol. Se unieron y tuvieron a un bebé, pero la historia de Nimrod, la historia de Semiramis, es la misma historia que generación tras generación de diferentes culturas se viene diciendo. Está la película de Génesis. Bueno, es una serie donde habla sobre toda la historia desde la creación hasta los milagros de Jesús. Vayan a verla porque realmente te da un poquito más de contexto de cómo era en ese entonces la sociedad cuando se estuvo construyendo la Torre de Babel, y es algo muy interesante de lo que me vine enterando. Por eso estoy haciendo este video, porque les voy a dar un poquito de contexto por si ustedes no han visto la película. Bueno, ahí Semiramis es la madre de Nimrod, la cual ella quedó viuda y siempre toda su atención, todo su amor lo enfoca en Nimrod, pero de cierta manera ese amor maternal se tuerce en un amor, o sea, ya no ve a Nimrod como su hijo, ya lo ve literalmente como un hombre. Y cuando Nimrod tiene o sea, ya se le dio la idea de construir esa torre, Semiramis ya estaba metida en cosas más turbias, porque un espíritu, digámoslo así, empieza a decirle a Semiramis que ella puede ser una diosa. Ella hace ciertas cosas, ciertos rituales para que tenga más poderes y empieza a sanar a personas. Ocurre un accidente dentro de la torre y ella detiene el sangrado. Ella demuestra que tiene el don de la sanación. Ella desde ahí comienza a decir a las personas que ella es una divinidad,
que tiene poderes divinos, prácticamente ella es una diosa. Ahí es cuando se empieza a torcer todo, o sea, muchas personas comienzan a adorarla como una diosa. Y aquí vemos el claro ejemplo de que comienza la brujería dentro de la nueva civilización después del diluvio, después de que la tierra se corrompió, la gente se corrompió por los hijos, o sea, de los ángeles, porque los ángeles le dieron conocimiento sobre ciertas cosas ocultas a las mujeres, practicaron la brujería, literalmente corrompieron todo. Se vuelve a repetir la historia, ¿sí? Con Nimrod, un personaje que era un buen cazador, pero las personas comenzaron a idolatrarlo, a elevarle el ego, y él comienza a sentirse ya no un simple mortal, sino ya algo divino. Aquí nos habla de que él sí fue el rey de este lugar. Y Semiramis, al ser digamos, después del diluvio, la primera bruja, se podría decir, ella, con ese amor que tenía hacia Nimrod, no un amor de madre e hijo, un amor ya literalmente todo torcido. En la película, Nimrod se alejó de su madre por ese amor torcido, porque ella no permitía que él tuviera una esposa o eligiera una esposa. Entonces él se aleja, pero Semiramis le da algo que hace que él literalmente imagine que esté con otra mujer y resulta ser su madre quien queda embarazada. Ella ahí, bueno, la película sale que Nimrod se da cuenta enfrente a su madre después de otras cosas que hizo y termina Semiramis asesinando a Nimrod y ante todos rebelándose porque hubo un tiempo en que ella se alejó y no permitió que nadie pudiera verla. De pronto surge ella embarazada y dice que ese bebé que lleva en su vientre es algo divino y que se podría decir que Nimrod reencarnó en ese bebé que ella lleva en el vientre. Y es aquí cuando Dios ve todo, o sea, no solo ve lo que hicieron los seres humanos, sino también escucha los pensamientos. Y créanme que los pensamientos de Semirami no eran positivos. O sea, toda la abominación de que ella llevaba en el vientre a un bebé producto de una abominación. Ocurre este temblor que dividió a la tierra, porque recordemos que en ese entonces la tierra no había continentes, era un solo continente, porque habla de un temblor que literalmente partió la tierra. Y ahí ya se hicieron los continentes tal y como los conocemos. O sea, tú ponte a leer la Biblia en Génesis, me parece que es el 12, porque desde el 11 habla sobre la Torre de Babel y todo esto. Pero ahí te habla de, de cómo ese terremoto literalmente partió la tierra, porque lo que se estaba haciendo no era algo bueno, al contrario, eran abominaciones. Y todas las personas que hablaban diferentes idiomas se juntaron en un grupo y tomaron cada quien su propio camino y se llevaron todo sobre lo que había sucedido con Semiramis, sobre la madre que
llevaba un bebé en su vientre, la cual no tenía marido y quien tenía poderes de sanación, una diosa. También se habla de que ella hizo, o sea, ya cuando quedó Semiramis gobernando Babilonia o Babel, no sé cómo era su nombre, pero ella mandó a construir estatuas de una mujer que lleva en los brazos a un bebé. Toda esta historia, por eso la vemos repetida mucho en la cultura egipcia, en todas las culturas por haber y existir. Están las pirámides, el claro ejemplo de la Torre de Babel, las pirámides mayas, las pirámides egipcias. Y algo curioso que, bueno, no hay que meternos en esos temas, pero eso es todo lo que desde el inicio de la fundación de esa civilización después del diluvio se comenzó a hablar sobre las deidades o madres diosas y que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, porque se supone que la Virgen de Guadalupe es María, quien sí fue la madre del Mesías, María, no Guadalupe. Pero recordemos, o sea, el significado de Guadalupe, que yo no te voy a decir porque luego dicen que es pura mentira, pero investiga qué significa Guadalupe. El Vaticano. El Vaticano es un lugar literalmente pagano. Busca la simbología y qué significa. Tienen un obelisco, traído desde Egipto o llevado desde Egipto. El obelisco representa el miembro masculino. ¿Y de quién es? De Nimrod. Repito, Semiramis es la luna. ¿Quién tiene la luna? La Virgen de Guadalupe. Nimrod es el sol. Si ya vieron el video, hablan sobre diferentes formas en que Nimrod fue desvivido. Esa historia te recuerda mucho a la historia de Egipto, de cómo cierto dios fue literalmente deshecho y Isis literalmente lo volvió a componer, a poner todas las piezas. ¿Y qué era lo que le faltaba? Por eso están los obeliscos, También las estrellas que tiene, o sea, no debes de tener tanto conocimiento para no darte cuenta que toda esa simbología, o sea, el Vaticano literalmente no olvidó la historia de Nimrod, el primer rey establecido después del diluvio, el padre de la idolatría. Eso fue Nimrod. Siempre tuvo que competir la estirpe de la serpiente con los descendientes, los elegidos por Dios, porque desde la esposa de Noé, que no me acuerdo el nombre de la esposa de Noé, ustedes pónganlo en los comentarios, pero ella era descendiente de Caín. Y de toda esa descendencia donde se mezclaron ángeles con humanos, hubo gigantes. Después del diluvio siguió habiendo gigantes porque la semilla de la serpiente nunca
se extinguió. Al contrario, siguió porque era parte de la esposa de Noé. Y después se pasó al hijo Cam, el desobediente. Y de ahí siguió hasta Jacob en Esaú, que Esaú también se mezcló con la estirpe de la serpiente, y de ahí proviene lo que todos conocemos como los romanos católicos apostólicos. De ahí, por eso siempre hay esa lucha entre la casa de Israel, que es la casa de Jacob, con la casa de Esaú, que es la casa de Roma. Así es que siempre está para torcer lo que es bueno. El claro ejemplo es la Virgen de Guadalupe, que viene siendo Semiramis. Sí, Semiramis, no María. Si vemos la historia de María, que está en San Lucas, porque ahí también vemos la historia de Elizabeth, la prima de María, y te das cuenta cuán diferente es la historia a la historia de la guadalupana, porque es una aparición, se apareció a tal personaje para que la venerara. ¿Quién buscó veneración? Semiramis, que se transformó en todas esas diosas como Isis, Nana, Ishtar. Se me fue el nombre de la otra diosa, pero abran la Biblia y lean quién fue realmente Guadalupe y quién es María. Ella nunca dijo que la veneraran, al contrario dijo: soy la sierva del Señor. ¿Y qué diferencia hay, verdad? Ya saben que los leo en los comentarios.